En la semana número 6, con los alumnos de tercero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra, vamos a trabajar como tema de clase la globalización y la integración económica. Ese va a ser el tema correspondiente a la sesión del día de hoy en la semana número 6. Para el desarrollo de la presente sesión, vamos a conocer cuál es el título de esta clase. ¿Cómo se desarrolla la integración y globalización económica? La primera pregunta es, ¿qué entiendes tú por globalización? Esa va a ser la primera pregunta. Siempre seguramente has escuchado la palabra globalización. ¿Y qué entiendes cuando se menciona ese término? Vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en la época de la globalización. Entonces, ¿qué puedes entender tú cuando te mencionan eso? Globalización. ¿Te escucho o te leo? Te dicen vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué entiendes por globalizado? ¿Te escucho o te leo? Adelante. Tu opinión me importa. Te dicen vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué se entiende por la palabra globalización? Greco, adelante. Reproducido por las que las economías y mercados dependen cada vez más de los mercados externos. Las economías de los mercados dependen cada vez más del comercio externo. Ya puede ser, Greco, un tema económico. Carrera en el chat escribe. Es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico, ¿ya? Resultado de la integración, dice Villanueva. Un proceso como resultado de la integración. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por globalización? A ver, por ahí alguna opinión más. Te escuchamos, tu opinión me importa. ¿Qué entendemos por globalización? Cuando mencionan globalización, ¿a qué hace referencia? Globalización, vivimos en un mundo globalizado, me han dicho un tema económico greco, me han dicho un proceso de integración, Villanueva Carrera. ¿Qué más podemos entender por mundo globalizado? A ver, bueno, mientras vas pensando, te voy a mostrar el propósito de la sesión. Identificar los factores de la globalización e integración en la economía. Ahí están las palabras que justamente yo preguntaba. ¿Qué entiendes tú por globalización? Ahí está globalización. ¿Qué entiendes por globalización y qué entiendes por integración? A ver, te escucho por ahí. Globalización e integración. En el chat me escribe. Buenas tardes. Recuerden que la clase empezó a las 12, chicos, ¿ah? A ver, globalización e integración. Te escucho o te leo. Adelante. ¿Qué más? ¿Qué más entiendes? En el chat me escribe Liliana. A ver, Liliana, vamos a leer justamente la opinión de Liliana. Hace referencia al proceso de integración económica, sociocultural y política que implica una mayor apertura de los países del mundo. Perfecto, ¿no? Muy bien, Liliana Juan de Berríos. ¿Ya alguien más por ahí? Una manito levantada. Sí, no. ¿Lo estás pensando todavía en el chat? Coveñas. ¿Ya alguien más por ahí? Greco, te escucho, Greco Julián, Es el adelante. fundamental económico que consiste en la progresiva integración de los mercados y las empresas. Ya, progresiva integración de mercados y empresas. Perfecto, Greco Julián. Carrera, integración y proceso. Muy bien. Perfecto, vamos a ir acá. Globalización. Entonces tenemos acá justamente la palabra con la que iniciamos. Vivimos en un mundo globalizado y esa imagen hace referencia a lo que ustedes mencionaban. La imagen del planeta y vemos por un rodeado de brazos que se están entrelazando entre sí,
como sinónimo de trato, de pacto, y es que eso es la globalización. Alianzas, integración, reciprocidad, compra, venta de distintos productos, bienes, mercaderías, servicios, etc, etc. Muy bien, globalización. Seguimos avanzando. Vamos a ir por acá. A ver, lea fuerte Silva Capa, le escuchamos. Según Joseph Stiglitz, es la integración más estrecha de países y pueblos del mundo, derivada de la enorme reducción en los costos del transporte y la comunicación, y el derrumbe de las barreras artificiales al flujo de bienes, servicios, capitales, conocimientos y, en enormes grados, personas a través de las fronteras. Muy bien, Silva Capa. Entonces, profesor, cuando uno habla de globalización, tenemos una definición. Según la definición de Stiglitz, es una integración. Lo que ustedes mencionaban, ¿no? Cuando yo pedía su participación, lo mencionó Greco, Villanueva. Una integración estrecha de países y de pueblos, derivada básicamente de qué? De reducir poco a poco. La idea es ir reduciendo, ¿no? Uno se integra para qué, profesor Luis? Para ir reduciendo costos y de esa manera generar obviamente mayor ganancia. Entonces la globalización está relacionada, está ligada con el aspecto financiero, el aspecto económico. Por ejemplo, el Perú no produce computadoras, no produce software que requiere la industria o el comercio. Por ejemplo, el Perú no produce vehículos de alta gama o vehículos para el transporte. Si no viviéramos en un mundo globalizado, nosotros estaríamos viviendo como en los años 50 o 30, con vehículos o con maquinaria bastante antigua. Y si nos comparamos a otros países, estaríamos bastante rezagados. Y ahí la importancia de la globalización, porque permite poner al servicio del mundo los diferentes adelantos de las economías. Lea la parte inferior Hernández Michael. Lo escuchamos, Michael. Para una mejor comprensión podemos definir la globalización de la siguiente manera. Es el proceso histórico de la integración mundial en diferentes aspectos como políticos, comerciales, económicos, culturales, tecnológicos, informáticos, sociales, etcétera, que van a descandenar a tener economías de los diferentes países más estrechamente vinculadas. Muy bien, entonces la globalización también lo podemos definir como un proceso histórico, porque a lo largo de la historia las naciones han buscado integrarse. Por ejemplo, en la Edad Antigua, los fenicios trasladaban el vidrio a Grecia, ¿no? ¿Y qué llevaban de Grecia, profesor? Metales que necesitaban. Por ejemplo, profesor, los egipcios vendían el trigo, vendían el papiro a los fenicios, a cambio recibían vidrio, alfabeto. Entonces, el mundo ha buscado integrarse desde la época antigua. Los incas, ¿no? Los chincha trasladaban de la costa hacia la puna pescado, de la puna el cobre, el bronce, y luego se iban al norte a buscar el espondylus, la integración histórica. Pero no solo se busca integrar en el tema económico, se busca integrar en el tema político, leyes, se busca integrar en el tema cultural, lengua, religión, tecnológicos, informáticos y sociales. La migración forma parte del mundo globalizado. Actualmente viven muchos peruanos en diferentes partes del mundo. Eso también hay que tenerlo presente. Muy buena lectura, Hernández. Ahí está. Entonces nosotros vamos a seguir.
Factores de la globalización. Liliana Juan de Berríos. Lea fuerte y claro para todos. Profesor, no veo la pantalla porque mi pantalla se congeló. ¿No lo ves? No, es que mi internet está bajo y se traba. María Rodríguez, lea lo que aparece en pantalla. Buenas tardes, la escuchamos. Factores de la globalización tecnológicos. Avances en las telecomunicaciones históricos. Pertenece a la etapa monopolista del capitalismo. Económicos. Expansiones de empresas transnacionales y alianzas estratégicas a nivel mundial. Perfecto, profesor. Cuando me dicen factores, hace referencia a las razones o las causas que generan la globalización. Entonces recuerda que cuando te hablan de globalización, te hablan de un proceso de integración. Vives en un mundo globalizado. Globalización viene de global. La integración debe llegar a diferentes partes del mundo. Pero ¿qué cosa origina vivir en un mundo globalizado? Un factor es el tema tecnológico. Hace 50 años no existían los celulares inteligentes. Uno no podía mandar un WhatsApp para nada, imposible. Tenía que mandar cartas, tenía que enviar la correspondencia, ir al correo, o a lo mucho podía utilizar recién la computadora y los correos electrónicos, el email, o el fax, etc. Ahora en un par de minutos te conectas con una persona que vive lejos. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Entonces, ha habido un avance en las telecomunicaciones. El factor tecnológico es decisivo para vivir en un mundo globalizado. Yo deseo un libro que no lo encuentro acá en Lima, lo puedo pedir por internet y me lo van a mandar de diferentes lugares. Amazon, Buscalibre, Mercado Libre, Olva, OLX, etc, etc. ¿No? Yo deseo ver una película, me suscribo a una plataforma, Disney, Netflix, ¿no, profesor? Entonces, Amazon, descargo. La tecnología es un factor importante para vivir en un mundo globalizado. La historia, los factores históricos. Profesor, nosotros seguimos viviendo la etapa capitalista. La globalización forma parte del sistema capitalista. La compra, la venta, el desarrollo económico de los mercados. Y obviamente dentro del factor económico vamos a encontrar que cada vez las empresas buscan apoderarse de los mercados. Por eso firman alianzas estratégicas como la que hemos visto en sesiones anteriores. Pregunta de clase pasada. ¿El Perú con qué países ha firmado tratados de libre comercio? Te escucho o te leo. Con las manitos arriba. Capa, adelante, Capa, te escuchamos. ¿Con Estados Unidos? Muy bien, uno de esos países es Estados Unidos. Tratado de Libre Comercio, hay una alianza. Pregunta, la Mercosur, ¿quiénes integran la Mercosur? Manitos arriba. ¿Quiénes integran la Mercosur? Con las manitos arriba. Mercosur, ¿quiénes? Clase pasada. ¿Quiénes integran la Mercosur? Terry, adelante, Terry. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Por ejemplo, Y entonces, Venezuela que está suspendida. muy bien, Terry, ahí está, profesor. Por ejemplo, la Mercosur, profesor, la Unión Europea, son organismos que hablan de un proceso de integración y apoyo económico. Muy bien, Terry. Ahí está entonces el alumno Terry Quispe, que también menciona y participa en esta sesión. Bueno, ahí están entonces los factores que originan la globalización. Pero hay consecuencias de vivir en un mundo globalizado. Siga fuerte la lectura para todos sus compañeros. Le vamos a pedir al alumno Greco Julián. Fuerte, Greco, te escuchamos. Consecuencias de la globalización global.
Fuerte, claro, lento para que se entienda, te escuchamos. Nuevas capas mundial se eliminan las contradicciones entre los países, acelerar la apertura del mercado mundial. La globalización abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que se permite en un mayor y mejor acceso a mercados que antes estaban cerrados. Se incrementa la brecha sali- salarial, aumentan los desequilibrios económicos, sociales y territoriales. Periodo en la economía financiera especulativa sobre la economía real. Excelente, muy bien, Greco. Vamos a explicar esa parte de las consecuencias. Profesor, ¿qué sería una consecuencia? Es decir, vivir en un mundo globalizado que ha originado para la sociedad. Bueno, nosotros vivimos en una época de paz. Las guerras son cosa del pasado. Ya no vivimos en una situación de guerra. El mundo hoy día está experimentando cada vez una situación pacífica, ¿no? Ya no hay por qué preocuparnos, los enfrentamientos han ido disminuyendo. Profesor, esto ha permitido la apertura además del mercado internacional. Hoy día es mucho más fácil ingresar a una sociedad y ofertar algún producto, algún bien o algún servicio. Vivimos en una época de libre comercio, donde hace 50 años, los mercados estaban cerrados. Por ejemplo, estaba la Guerra Fría, la URSS versus Estados Unidos. Hoy día eso ya no existe, hoy día eso es parte del pasado. Hoy día los que producen pueden acumular mayor riqueza que el que no produce. Entonces incrementa la brecha salarial. Y esto también ha generado aumento de algunos desequilibrios. Hay estados muy poderosos, como Coca-Cola, por ejemplo. Hay estados muy poderosos como Samsung, como Nokia, Toyota, Pepsi, muy poderosos. Y hay otros menos poderosos que no pueden competir contra eso. Eso claramente es un desequilibrio. Y hoy día predomina una economía financiera. Hoy día, aunque resulte paradójico, las personas se han acostumbrado al tema financiero. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente viven su realidad. Por ejemplo, profesor, hoy día muchos cuentan con tarjetas de crédito. Entonces, ahora que se viene la Navidad, muchas personas van a comprar con las tarjetas. Y van a comprar porque de repente saben que es una fecha importante. Pero cuando pasan las fiestas navideñas, se van a quedar con deudas que van a tener que pagar. Muchas de esas deudas fueron realizadas porque no supieron administrar su dinero de una manera correcta. Es el tema, ¿no? Entonces, eso es un predominio de una economía financiera de tipo especulativa. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos entonces las consecuencias. Excelente la lectura de ustedes. Muy bien, sus compañeros. Vamos a seguir por acá. La integración económica. Pregunta, solamente con observar esa imagen, ¿a qué hace referencia la integración económica? Te preguntan por integración, ¿a qué hace referencia? Liliana, te escuchamos, fuerte. A la unión de países. Ya, observando esa imagen, Liliana me dice, profe, la integración económica es la unión de países. ¿Ya alguien más por ahí? Solamente con observar esa imagen, ¿a qué hace referencia la integración económica? ¿Qué entendemos por integración económica? A ver, por ahí alguien más. ¿Alguien más se anima a responder qué es integración económica? ¿Qué se entiende por integración? Bueno, a ver, Terry, te escuchamos, Terry. ¿Los países pretenden beneficiarse mutuamente Muy bien. Los países a través ahora, del comercio? perfecto, han aprendido a beneficiarse a través del comercio con aquellos bienes o servicios que no producen o que son muy caros en cuanto a su producción. Muy bien, Quispe. Por ejemplo, el Perú ha aprendido a beneficiarse del TLC con Estados Unidos. En el sector industrial vienen repuestos, maquinaria que en el Perú no se produce. En el sector tecnológico, en el sector médico,
Y Estados Unidos se beneficia porque con los recursos del petróleo, metales, materia prima que el Perú tiene y que en Estados Unidos es difícil producir. Ahí está la integración económica. Villanueva consiste en un acercamiento gradual y progresivo de las dos economías. Claro que sí, Villanueva. Ahí está entonces también el tema. ¿Alguna opinión más sobre integración económica? Me escribe en el chat. Terry, como el guano en los antiguos tiempos. Claro, el guano, por ejemplo, el guano era una situación de integración. El guano no existía en ningún país de Europa como tal, pero los europeos necesitaban un fertilizante para poder producir y cosechar en sus tierras. ¿Y qué mejor forma que alcanzar ese fertilizante que a través del mercado peruano? ¿Y cómo se logró eso? A través de la firma de un tratado. Eso es una integración económica. Muy bien la participación de Terry. Vamos a seguir por acá. Integración económica y tenemos una definición. Lea fuerte para todos, Dianita Quipuscoa. La escuchamos. Es un proceso gradual en el cual un conjunto de países van eliminando de manera parcial y o total las barreras o fronteras económicas que se tienen entre sí. La barrera de mayor importancia a nivel mundial es el arancel, porque no deja que las exportaciones o importaciones funcionen libremente. Esos países buscarán principalmente eliminar esta barrera mediante un proceso de acuerdos o tratados. Perfecto. Profesor, entonces, la integración económica, como bien lo escribió también Villanueva, es un proceso de integración, ¿no? La integración es un proceso gradual, más que integración es un proceso gradual. ¿Por qué gradual? Porque va de menos a más en el tiempo. Al inicio solo se integraban de repente los países más poderosos, pero ahora muchos países optan por integrarse, por hacer alianzas. Tenemos a los tigres del Asia, ¿no? Está Japón, China, Corea, Madagascar, Taiwán, que son hoy día países que producen mucha industria. Tenemos por el lado de América a la Comunidad Andina de Naciones, a la Mercosur, tenemos en Europa a la Unión Europea. Entonces, hoy día muchos estados optan por integrarse. ¿Para qué? Para eliminar lo que se conoce en economía como las barreras a la importación o exportación. Y una barrera a la exportación o importación se llama arancel. El arancel es un impuesto que pagas o que se paga cada vez que uno vende algo. O sea, cada vez que uno exporta, tiene que pagar arancel. Cada vez que uno compra algo, o sea, importa, tiene que pagar arancel. Por eso se dice que es una barrera dentro de la integración económica. Ahora, si los estados se quieren integrar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Algunos disminuirán su arancel, otros simplemente van a eliminar el arancel. Profesor, ¿por qué una persona o un estado subiría los aranceles? Para que se importe y cuando se importe se pague más. Y al pagar más, ese producto que entra a un mercado tiene que valer más. Y al valer más ya no competiría con la producción local. Entonces, el subir los aranceles significa proteger a la industria local. Y el bajar los aranceles significa seguir el tema de un comercio libre. Y de esa manera beneficiar a los que importan, por ejemplo. Si hay empresarios que importan, pueden traer productos y pagar costos simbólicos, ¿no? Y de esa manera seguir generando puestos de trabajo. Entonces, para que exista la integración económica, los aranceles deben disminuir. ¿Qué es el arancel? Un impuesto a la economía. Es un impuesto a la exportación, a la importación. Si yo quiero integrarme a otro estado, es muy probable que voy a tener que disminuir esos aranceles. Como lo que pasa con Estados Unidos, ¿no? El famoso TLC, Tratado de Libre Comercio. Muy bien, vamos a seguir conociendo por acá, muy bien sus participaciones, y vamos a conocer justamente la importancia de la integración, ¿ya? Profesor, para conocer la importancia de la integración, hay que leer primero los fines.
¿Cuál es el fin que exista una situación de integración y de globalización? Entonces vamos a leer acá los fines. Ashley Bravo, lea fuerte para todos sus compañeros. La escuchamos. Ashley Bravo, Sí, profesor. lea fuerte, por favor, para todos. Importancia de la integración. Aprovechamiento de economía de escala. Se incrementan las expectativas de la inversión nacional y extranjera. Fomenta la información de progreso técnico en la producción e investigación tecnológica. Promueve la liberación de la economía interregional. Muy bien, ahí está entonces su compañera Ashley Bravo, ¿no? Importancia de la integración, pero antes recuerden los fines. ¿Por qué es importante, profesor, la integración y la globalización? Porque permite ampliar los mercados, ¿no? Si el Perú no formaría parte de la globalización, muchas de las cosas que hoy día tenemos serían difíciles de conseguir o tendrían un precio más alto. Por ejemplo, los celulares, Xiaomi, Huawei, Motorola, Samsung, Nokia. Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Por ejemplo, incluso las mismas redes sociales, medicamentos ligados al tema de salud, vitaminas en el tema de salud. Entonces, la integración nos permite encontrar muchos mercados en el tema de ropa, en el tema de alimentos. El trigo, por ejemplo, lo importamos de Chile, de Estados Unidos, ¿no? Y en lo político, la integración ayuda a evitar conflictos bélicos. Desde la Segunda Guerra Mundial no se ve enfrentamientos en Europa. Desde la Guerra Fría, el mundo vive un clima de tranquilidad aparente. Sin embargo, en la actualidad hay un enfrentamiento entre dos países. Pregunta, ¿qué países están enfrentando en la actualidad, pero más por un tema económico? Te escucho, te leo. En la actualidad, en este preciso momento, hay un enfrentamiento, pero de tipo económico, de tipo comercial, entre dos estados. ¿Cuáles son esos estados? A ver por ahí. En la actualidad, en este preciso momento, hay un enfrentamiento entre dos estados por el tema económico. ¿Cuáles son? ¿Qué estados se están enfrentando en la actualidad por el tema económico? A ver, te escucho, te leo. Por ahí, por ahí. Nadie. Estados Unidos y Actualmente. China, profe. ¿Quién? ¿Quién? Por ahí alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Estados Unidos y China. Muy bien, correcto, Terry, ¿ah? Estados Unidos y China, pues. Son dos de los países también que buscó en el chat, ¿no? Rusia, Estados Unidos o China, claro, también, ¿no? Profesor, y son justamente los países más desarrollados, pero básicamente el enfrentamiento es entre Estados Unidos y China por un tema de mercados, por un tema económico, ¿no? Un enfrentamiento que le hace por un lado bien a la economía, porque hay mayor diversidad, pero por otro lado, en algún momento podría generar alguna crisis internacional. Bueno, la importancia, como mencionó o había leído su compañera Ashley Bravo, la importancia está ligado a qué, profesor? A aprovechar una economía de escala, es decir, aprovechar un sistema económico más fuerte, a que al generar el comercio entre los diferentes estados, los inversionistas nacionales, los dueños de empresas, decidan contratar más operarios, invertir más, producir más, porque ambicionan tener mayores ganancias. Y no solamente eso, sino también se ambiciona una inversión extranjera. Se busca alcanzar el progreso técnico. La globalización, la investigación, va a generar a su vez un progreso de tipo tecnológico.
y también se busca promover la liberalización de la economía entre las regiones. Ahí está la importancia de la integración y del mundo globalizado. Desde todos los ángulos, vivir o desarrollar una economía de tipo globalizado, globalizada, genera el desarrollo de las naciones. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿no? Cuando a mí me piden al inicio de la sesión, vamos a retomar justamente eso, identificar los factores de la globalización e integración en la economía. ¿Cuáles son estos factores? Te voy a dar 2 minutos para que recuerdes un poco lo que hemos leído y lo que hemos visto y me respondas cuáles son. Hemos hablado de 3 factores. Entonces, ¿cuáles serán esos factores que permiten la integración y la globalización? Te escucho, te leo. Dos minutos para que recuerdes y me des tu respuesta. ¿Cuáles son esos factores que permiten la integración económica? Recuerda con tranquilidad, tómate tu tiempo, te escucho, te leo. Muy bien, te escucho. ¿Alguna respuesta? Factores. Factores para la integración económica. ¿Cuáles serían? ¿Por qué existe la integración? ¿Hay un factor de qué? ¿Qué factores motivan? A ver, ¿un factor de qué tipo? ¿Por ahí alguien? ¿Mano levantada o en el chat? Me escribe, a ver, el comercio ya, un tema puede ser el factor económico, ¿no? El factor económico estimula el mundo globalizado, el querer conseguir mayores mercados, mayores recursos, mayor exportación, mayor importación. Perfecto, Quispe. Otro factor. ¿Qué otro factor? Hace muchos años era difícil comunicarse, ahora es mucho más fácil. Ya, el factor político, me escribe Silva y Diana, perfecto. Las políticas ahora son más de generar alianzas, ya no tanto de enfrentamientos, pero hay un factor que es clave y que nos estamos olvidando. Hace 50 años era difícil comunicarse, hoy día con un botón te puedes comunicar, La con una tecnología, llamada. profesor. Claro, ¿Verdad? muy bien, ahí está Quispe también, el factor tecnológico. Entonces, vamos a responder justamente a este objetivo de clase. El objetivo de clase era encontrar los factores que permiten la globalización y la integración, y eso lo tenemos acá. Factor tecnológico, los avances en las telecomunicaciones; factor económico, las empresas desean mayor control de mercados; y un factor político o histórico. Cada vez los gobiernos crean alianzas para consolidar el sistema capitalista, y estas alianzas forman parte de un sistema monopolista. Por ejemplo, pregunta, si yo te digo cuál es la gaseosa más importante hoy por hoy en el mundo, ¿cuál será la respuesta? Terry Quispe, te escucho. La Coca-Cola. Claro, la Coca-Cola. Segunda pregunta. Y después de la Coca-Cola, ¿qué otra gaseosa es la más consumida en el mundo? Que uno lo ve en televisión, que contratan a famosos. María Rodríguez. La Inca Cola. La Inca Cola en el mundo no creo, ¿ah? Puede ser en el Perú, pero en el mundo, a ver, Quipuscoa. Pepsi. Claro, la Pepsi, pues. La Pepsi, la Coca-Cola. Pregunto, ¿cuál es el buscador número 1 en el mundo?
¿Cuál es el buscador que todo el mundo usa para buscar, para informarse, para analizar? Coveñas. Google. Claro, ahí está. Entonces, profesor, ¿te das cuenta? Las economías, las empresas luchan por el control. Google, del tema informático, desplazó a Yahoo hace bastante tiempo. Profesor, la Coca-Cola se mantiene como la número 1. Y si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la empresa que en los últimos años ha venido creciendo en el tema de celulares? ¿Cuál sería la respuesta? Número 1 en el tema de celulares. Greco, te escucho. Bajó la mano. Por ahí alguien, la empresa que en los últimos años ha crecido en la venta de celulares y quiere controlar el mercado de celulares. Coveñas. Huawei. Puede ser Huawei por un lado, pero hay una masa, hay una que apareció hace muy poco. Te escucho, Kipuscoa. iPhone. No, hay una que apareció hace unos años, hace unos meses y está dando la hora en los mercados americanos sobre todo. Fabricio Efio, te escucho. Apple. Apple puede ser, pero no hay uno por ahí. Te escucho, Silva. Samsung. No, Samsung es conocido ya. Hay uno que ha aparecido, Piero Villanueva Carrera. ¿Qué Xiaomi? Muy bien, el Xiaomi, pues. Por ejemplo, no lo teníamos a Xiaomi hace 5 años. Todo era Huawei, Samsung, Nokia. Ahora es Xiaomi inclusive. Está llegando cada vez más a los mercados locales, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora que si viene el Mundial el próximo año, el Mundial de Qatar. Vamos a ver qué equipos saldrán, qué nuevos celulares. Y vas a ver a los gigantes. Muy bien, espero que la clase te haya parecido interesante y conmigo será hasta el día lunes. Buen fin de semana, cuídate mucho, nos vemos, un abrazo virtual. Chau, chau. Chao,